Bueno, pues se escucha bien, ¿no? Estás con tanta gana ya de intervenir, Alfredo, pero me vas a permitir menos de 5 minutos. En primer lugar, para daros los buenos días a todas y a todos. En el mes de febrero aproximadamente iniciábamos este ciclo de diálogos abiertos con el tema de Europa, esa Europa en la que los socialistas queremos avanzar, ese proyecto europeo donde la socialdemocracia debe de tener un papel fundamental en los cambios que hoy la sociedad nos está exigiendo. Y a lo largo de las distintas conferencias que se han venido desarrollando no ha podido olvidarse también la cuestión europea, porque impregna todos y cada uno de los espacios públicos y los espacios donde los ciudadanos hoy necesitan ver sus respuestas, la solución a los problemas que existen en este momento. Hablaba alguno de mis compañeros anteriormente que la sociedad pedía de los partidos políticos resolver sus problemas, resolver la situación, y nos lo piden también en aquellos espacios donde hoy no estamos gobernando. Y en Europa, por desgracia, las políticas que se están erigiendo desde la derecha europea provocan una situación de desafección también de la ciudadanía a ese proyecto de Europa. Todo lo que viene desde Europa es malo, es negativo, y no estamos siendo capaces de trasladar a la ciudadanía que también en el marco de la Unión Europea puede haber una respuesta de izquierdas, una respuesta socialdemócrata, y que también en el marco de la Unión Europea tenemos que ser capaces de modificar esa democracia que hoy existe, de hacerla realmente más representativa, de hacer posible que la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea se ponga en las instituciones como eje vertebrador de todas nuestras políticas. Es verdad que desde Europa se impone esa política de austeridad y de recortes que tanto está creando desesperanza a los ciudadanos, pero también tenemos que ser capaces de trasladar a toda la sociedad que no todas las políticas que hoy la derecha de nuestro país está imponiendo son impulsadas o son trasladadas desde la Unión Europea, porque Europa no ha pedido al Gobierno de España que haga una amnistía fiscal para beneficiar a sus amigos, al señor Bárcenas y compañía. Europa no ha pedido a España que modifique la ley educativa retrotrayéndonos a etapas anteriores a la democracia. Europa no ha pedido a España que recorte los derechos de las mujeres modificando la ley del aborto, como en estos momentos tiene intención el Gobierno de España. Por lo tanto, la derecha europea está imponiendo políticas que deben de tener una respuesta clara desde la socialdemocracia europea y desde el Partido Socialista Obrero Español, pero también hay otro tipo de políticas que tienen su respuesta en nuestro territorio, contraria a lo que la ciudadanía piensa, y en ese sentido el Partido Socialista tiene que ser capaz de avanzar en este debate de una democracia más participativa, un partido también más participativo, más abierto, donde seamos capaces de ser asertivos y de comprender esa desesperanza y esa desafección que hoy existe por parte de la población. Para eso estamos aquí, para eso estáis vosotros participando, y para eso, Alfredo, tienes la palabra para exponernos tus ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Irache. Gracias por tu presentación. A ver si me hago con esto. Bueno, gracias a todos por vuestra presencia aquí. Gracias a los anfitriones, a Javier, a la Federación Socialista Asturiana, la única que mantiene el nombre, el resto ya son todos partidos. Federación, de las más antiguas. No se me ocurre un sitio mejor para organizar un debate sobre democracia que en una federación que ha luchado históricamente en condiciones muy duras por la democracia. Y, por tanto, hemos acertado. Y no se me ocurre un anfitrión mejor para hablar de la honestidad política, de la credibilidad política, de la solvencia política que Javier Fernández. Lo ha hecho desde esta tribuna con claridad. Por tanto,
Te agradezco la hospitalidad, te agradezco la cena que montaste anoche. No fue mi mejor noche, tampoco la tuya. Agradezco muchísimo a los compañeros Gaspar Zarrías, Rafa Simancas, Pepe Griñán, que no está, pero al que alguien le dirá que no me mandaran SMS después del partido, se lo agradezco mucho. Esta es la parte mala de la noche. La buena es que vimos el partido Javier y yo y Elena con un conjunto de periodistas que habían venido de Madrid y estuvimos con ellos reunidos. Y fue tal mi decepción que acabó la cena y no me preguntaron por las primarias. Lo cual, bueno. Decía Elena, y tengo que repetirlo mínimamente, ¿no? Este es el cuarto diálogo que organizamos. Cuarto. El primero fue Europa, ¿os acordáis? Hace algunos meses empezamos con Europa. Entonces tuvimos un debate interesantísimo, que es verdad que se reflejó a veces en los medios en forma de debate y la gente dice, anda, si no están de acuerdo, claro, por eso debatimos, claro. Y efectivamente allí hubo dos posiciones, una la que defendíamos quienes pensamos, Enrique lo ha recogido hoy, que Europa se está alejando de los ciudadanos, que estas políticas económicas de Europa están produciendo quiebras fundamentales en la confianza de los ciudadanos en Europa, que paradójicamente los españoles hablamos más de Europa que nunca, pero queremos menos a Europa que nunca. Todo esto estaba ahí, hay quien decía que eso no se puede decir. Un debate interesantísimo que, si os dais cuenta, ahora está de completa actualidad. Ayer Hollande, o antes de ayer, Hollande ha salido hablando de Europa, ha hecho una rueda de prensa de 2 horas y media, 2 horas y media sin plasma, 2 horas y media de rueda de prensa, donde ha explicado su plan para Europa. Ha dicho quiero una Europa económica, donde ha hablado de la Europa social, de los impuestos, quiero plan de empleo juvenil. Hollande, su segundo elemento de la nueva Europa es el plan de empleo para jóvenes. Ha hablado de la energía, en tercer lugar, y finalmente ha hablado de la política y ha dicho llegaré tan lejos como Alemania quiera. Un programa para Europa atractivo que trata de salir al paso de eso que denunciamos hace unos meses y que forma parte del análisis que estamos haciendo y de la realidad que estamos tratando de utilizar para construir un nuevo proyecto político. Después hablamos de crecimiento y de empleo. Anoche uno de los periodistas, cuando marcó el gol el Madrid, le dije que yo lo había dicho antes de que el gol entrara, y es verdad que lo dije. Dije gol y fue gol, ¿no? Traté de hacer valer mi experiencia futbolística y el tipo, que es del Barça y me estará escuchando, me respondió esto es como lo del crecimiento, que tú lo dijiste primero pero nadie se lo ha acabado de creer. Y es verdad, hablamos de crecimiento, ¿os acordáis? Crecimiento y empleo. Tuvimos que adelantar una buena parte de nuestras propuestas porque llegó una EPA con 6 millones de desempleados. Y dijimos, no es posible que no pase nada. Y todo apuntaba a que no iba a pasar nada. Salió el Gobierno y parecía que no había pasado nada. Tuvimos que hacer una propuesta y es verdad que se ha lanzado el debate, han salido los sindicatos. Bueno, ahí estamos hablando de empleo y de crecimiento después de una conferencia, un diálogo como este. Y hablamos de política fiscal en Extremadura y lo que hicimos fue decirles a los españoles una cosa que es una verdad como un templo, y es que tenemos que decidir o recortes sociales o reformas fiscales, que esa es la decisión. Si queremos mantener nuestro Estado social, tenemos que hacer una profunda reforma fiscal que busque dinero, porque lo hay, y que trate de repartir la crisis o los esfuerzos de la crisis de forma justa. Esto es lo que Javier llama el pacto de rentas y me dice que lo expliquemos una y otra vez. Todos los españoles saben hoy, todos saben que hay que hacer esfuerzos. El problema es quién hace los esfuerzos y cuántos esfuerzos hace cada quien. Y nosotros lo que les decimos al Gobierno es hay que hablar de eso, hay que buscar una salida pactada de la crisis que reparta los esfuerzos y que a todo el mundo le obliga a algo, pero le obligue más al que más tiene, que en este momento es el que menos está haciendo. Este es el debate económico. Bueno, si os digo esto es porque quiero enmarcar este diálogo en una serie de diálogos que estamos haciendo para hacer un proyecto nuevo en la línea de lo que se señalaba en la apasionante que me ha parecido mes anterior, porque lo ha sido. Ha habido 4 magníficas intervenciones. Este es el cuarto, habrá alguno más. En conjunto tratamos de atender los grandes temas que tiene el país
y de hacer un proyecto, los elementos básicos de un nuevo proyecto político, que creo que esa es la base para recuperar la confianza de la gente. Lo ha dicho Javier desde aquí. Tener un proyecto político nuevo que ofrecer, que parta del reconocimiento de los errores, del análisis profundo de lo que está pasando y que no olvide nuestros valores y nuestros principios, porque esos son inmutables si queremos seguir siendo el Partido Socialista Obrero Español. Y queremos, compañeros y compañeras, claro que queremos. Este es el proceso. Y por eso hoy toca democracia, porque es verdad, lo ha dicho Amelia, lo ha dicho Enrique, lo ha dicho Toni, Ignacio con sus matices. Queremos hablar de democracia porque es verdad que la democracia en este momento tiene un cuestionamiento real, muy serio, muy profundo. Y lo primero que quiero agradecer es, agradecer a Ramón su trabajo. Lo ha hecho Elena, ha hecho un trabajo fantástico. Creo que lo ha pasado bien, Ramón, lo ha pasado bien, que se ha divertido y la prueba es la mesa que ha habido ahí. Os he visto a todos y supongo que os pasaba lo que a mí, es que yo hubiera contestado a cada uno de los compañeros y hubiera polemizado con ellos, con algunos más que con otros, pero con todos hubiera polemizado. Sabéis, estaban hablando de política, que es lo nuestro, Javier, de política. Así que, Ramón, te agradezco el trabajo, es magnífico el documento, magnífico. Lo único que tengo que resaltar es que lo has pasado bien, estoy convencido, y se te ha notado en las discusiones que hemos tenido. Un buen documento para hablar del problema de la política, que es verdad que no viene de ahora. Se ha dicho aquí, no viene de ahora. No. Los problemas que estamos tratando ahora no son nuevos. No son nuevos. De hecho, si miráis la literatura política de los años 90 y del 2000, veréis muchos de estos problemas planteados. Lo que pasa es que es cierto que la crisis ha acelerado estos problemas, los ha magnificado. Y hoy tenemos una crisis política que es el resultado de una crisis económica y que lo que ha hecho ha sido catalizar nuestros defectos, amplificarlos. Es como si hubiéramos puesto una lupa gigantesca sobre un edificio que tiene problemas y nos hubiéramos dado cuenta que efectivamente tiene grietas. Y por tanto, la pregunta, la polémica aparente en la mesa de si hay que hacerlo muy a fondo, poco a fondo, muy deprisa, hay que hacerlo bastante deprisa y bastante a fondo, porque nuestra institucionalidad política tiene aluminosis. Tiene aluminosis. Eso no quiere decir que haya que tocar las vigas maestras, para nada. Tiene razón Ignacio, pero es verdad que hay que tomarse este tema muy en serio, porque es cierto que tiene problemas profundos, como se analiza en el papel que acabamos de ver. No es menor, no es menor que analicemos si existían o no, porque hay quien piensa en la derecha que basta con que acabe la crisis para que los problemas desaparezcan. Y nosotros sabemos que no, que para la izquierda no, porque, como decía Elena desde esta tribuna, nosotros necesitamos una democracia fuerte, que el socialismo solo es fuerte cuando la democracia es fuerte, y por tanto no nos vale salir de la crisis con una democracia lábil o débil, tenemos que salir con una democracia fuerte, y este es el debate que estamos teniendo en esto y en todo. Les decimos al Gobierno que, ojo, que estamos hablando de cuándo salimos de la crisis y de cómo salimos de la crisis. ¿Os acordáis de la reforma laboral? Como le decíamos al Gobierno, estáis cambiando las reglas del juego. Bueno, ahora han hecho la educativa, ayer. Igual, con la misma pretensión, cambiar las reglas del juego. Y yo os digo, o abordamos los problemas de la política desde ahora mismo y empezamos a poner encima de la mesa soluciones, o nos encontraremos como en la educación y la reforma laboral, que cuando salimos de la crisis hay cosas que no nos gustan nada, y una España que ha cambiado mucho, y en este caso una democracia que no nos gusta nada. Os pondré un ejemplo y luego os hablaré mínimamente de la reforma educativa. La política. Es verdad que el Gobierno no está haciendo grandes reformas políticas, pero hace cosas, Hace cosas. Por ejemplo, la reforma local. La reforma local quita concejales que no cobran. Y es evidente que cuando uno quita representatividad y además no ahorra, lo que está haciendo es quitando democracia. Castilla-La Mancha. La señora de Cospedal ha quitado el sueldo a los políticos, a los diputados. Nos ha retrotraído, Amelia, a la época en la que para hacer política tenías que tener dinero. Esa es una reforma política. Veo a la compañera Maru Menéndez, nuestro número 2 del Partido Socialista de Madrid, a la que, quizá no lo sabéis todos, a la que han castigado con un mes de empleo y sueldo en su Parlamento
por haber pronunciado una palabra que es la palabra corrupto. Un mes de empleo y sueldo. Y fijaros, no entro en el debate parlamentario, no entro. Lo que entro es en el fondo de la cuestión, es que hay un presidente del Congreso que se ha creído que es el jefe de personal de los diputados. Es verdad. Es muy grave. Es muy grave. Se lo dije a Maru el otro día y se lo digo en público. Es muy grave. Esto de la libertad de expresión en el Parlamento es muy importante. Muy importante. Y, por tanto, no vamos a consentir que un presidente le quite la palabra a un diputado por un mes y el sueldo porque no le guste lo que ha dicho. No, esto son cuestiones de fondo. En resumen, tenemos que tomarnos este tema en serio, porque es serio, porque para la izquierda es fundamental y porque igual cuando salimos de la crisis nos pasa como con las reformas laborales, que en eso sí que no habrá quien, ¿os acordáis de lo de Alfonso, de la España, tal? Eso. Igual que la educación. Esta es la segunda gran reforma, compañeros. Y ya sé que no toca hoy, pero tengo que decir alguna cosa de la educación. Es la segunda gran reforma, la primera fue la laboral, que cambia las reglas del juego. Las cambia profundamente. Cambia las reglas del juego. Y no solo porque, como titula algún periódico hoy, la Iglesia ha ganado, que es verdad que ha ganado, es verdad, objetivamente ha ganado, sino porque hay cambios muy profundos en la educación española, la que hemos construido todos durante mucho tiempo. Y, por tanto, os voy a decir, mirad, es una reforma, es probablemente la reforma educativa que más consenso ha logrado en todas las que se han hecho o de todas las que se han hecho en España. Eso sí, en contra, en contra. Y por eso os digo, tiene fecha de caducidad, porque es una reforma profundamente ideológica, tiene fecha de caducidad. Y ya les digo a las editoriales de los libros de texto que no cambien los libros de texto, que esta va a durar muy poco, que va a durar muy poco. Pero fijaos, y no lo digo con satisfacción, ya sabéis, porque me lo habéis oído decir, que yo defendía que no hubiera grandes reformas, que creía que nos teníamos que poner de acuerdo en las microreformas, porque había cosas en la educación que empezaban a mejorar. Lo peor de todo es que van a poner patas arriba el sistema con una reforma profundamente ideológica que cualquier gobierno, cualquiera, va a parar dentro de muy poco tiempo. Esto es lo peor, que no tiene más que consensos en contra. Y es verdad que la Iglesia ha ganado, es verdad. Y yo le preguntaría al señor Wert, ¿qué tiene que ver la calidad de nuestra educación con que la educación religiosa, la religión católica, puntúe para tener becas o para entrar en medicina o no entrar? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es pura ideología que nos ha llevado a los 80. Es que aquí hay muchos educadores, los veo. Es que estamos discutiendo, Tini, lo de los 80. Y por eso os voy a decir lo que dijimos con el tema del aborto. Lo dije en el Congreso y lo voy a volver a decir. Si este es el debate, si la derecha española de manos o detrás, me da igual, o de la conferencia episcopal, de la jerarquía, nos lleva a los 80, los socialistas nos sentimos legitimados para viajar a los 80 y replantearnos lo que se hizo en los 80 y, por tanto, revisar el acuerdo con la Santa Sede. Y ¿sabéis qué os digo? Que si esta ley, la ley Wert, deja la educación como está en el proyecto, es decir, como en los 80, nosotros plantearemos formalmente la revisión del acuerdo con la Santa Sede. Lo plantearemos. Es así. Pero, fijaos, pero atender al argumento, porque Amelia decía, y es verdad, es muy importante ser coherentes. Nosotros hemos gobernado muchos años con ese acuerdo, muchos años. Hemos gobernado con ese acuerdo, porque nos parecía que tenía un grado de consenso aceptable y en el marco de ese consenso hemos buscado fórmulas. Y yo lo he dicho alguna vez en público, yo he sido ministro de Educación y si me preguntas cuál es el modelo de la educación religiosa en la escuela pública, yo te diría el francés, el modelo francés, que es que cuando acaban las clases el que quiera se queda y tiene religión. Ese es el que más me gusta, que es respetuoso con la convicción religiosa de la gente, pero al mismo tiempo respetuoso con que la escuela no puede tener una creencia religiosa. Y sin embargo no lo pude aplicar nunca y defendí el otro porque buscaba el consenso. Ahora rompen el consenso. Es lo que os trato de decir. ¿Nos vuelven a los 80? Pues bien, volvamos a los 80. Pero defendamos lo que hemos hecho. Hemos defendido un consenso que están rompiendo. Y es por eso por lo que les decimos, lo vamos a pedir o vamos a pedir el cambio. Y os voy a decir otra cosa más. Hay quien dice, pero como no gobernáis no tiene importancia. Tiene mucha importancia, mucha. Porque si el Partido Socialista
por esto o por el aborto, que haremos lo mismo si es que lo hacen, pone en cuestión el acuerdo con la Santa Sede, ya nunca más va a dejar de hacerlo. Nunca más. Es irreversible. Esa es una posición del Partido Socialista irreversible. Por tanto, que no se lo tomen en broma, porque este es un partido que va a volver a gobernar. Y el secretario general del PSOE dice hoy formalmente que si cuestionamos y lo haremos en el Parlamento este acuerdo, lo haremos para siempre y lo cambiaremos cuando gobernemos. Esto es lo que es. Por tanto, no es una broma. No es una broma. No es ni una broma ni una pataleta. No es una broma. Es una cosa muy profunda que tiene que ver con valores, con principios, con las reglas de la democracia, con la reforma laboral, con esta reforma educativa que segrega. Veréis, me estoy extendiendo, no tenía que hablar de educación, ¿verdad, Elena? Ya me está regañando. Pero me vais a dejar un minuto, es que es muy importante, es tan importante como la reforma laboral. Veréis, hay dos modelos educativos, dos. Hay un modelo que cuando un alumno tiene problemas busca resolverlos y que continúe cuanto más tiempo mejor en la escuela. Y hay otro modelo que cuando un alumno tiene problemas le segrega y le aparta. Dicen que para que los que no tienen problemas progresen. Es falso, pero dicen eso. Son dos modelos alternativos. El modelo que se preocupa porque la gente llegue tan lejos como pueda y el modelo que se preocupa por segregar a la gente cuanto antes mejor. Este es el fondo de la cuestión. Este es el debate. El nuestro es el primero. El nuestro es el primero. Y ellos quieren poner el segundo, que es más barato. Y es verdad que subirán los datos escolares. Claro, habrá menos abandono temprano porque los habrán sacado antes de acuerdo con la ley. Todo esto tiene trucos, ¿sabéis? Este es el fondo del problema. El fondo del problema es si la escuela pública y la privada tienen las mismas oportunidades, derechos y obligaciones o no. Y esta ley cambia eso y beneficia a la privada frente a la pública. En resumen, el fondo del problema es la igualdad de oportunidades, que eso significa la defensa de la escuela pública y eso significa que no se segreguen en la escuela. La igualdad de oportunidades, que la gente llegue tan lejos como pueda y como quiera, no en función de lo que tienen sus padres, sino en función de su esfuerzo y de su inteligencia. Ese es el fondo de la cuestión y por eso decimos que no a esta ley. Y vuelvo a la política. Nos puede pasar con la política como ha pasado con las relaciones laborales o como puede pasar con la educación si no paramos la ley Wert. Es que salgamos de la crisis, que saldremos y nos encontremos con cosas que no nos gustan nada. Por esto este debate es absolutamente pertinente, para plantear lo del futuro y lo del presente, para plantear la oposición que tenemos que hacer a partir de mañana y el proyecto que tenemos que ofrecer los socialistas en la próxima contienda electoral. Las dos cosas son compatibles y las dos las tenemos que hacer ahora. La crisis. Dejadme que os diga otra cosa más que tiene que ver también con nuestra política, ¿no? La crisis, ¿no? Es verdad que tiene un origen económico, es verdad que la gente, lo hablaba con Javier, la gente desconfía de la política porque la política no le resuelve los problemas, si es así de sencillo. Y cuando la política democrática no resuelve el problema de la gente, que es el empleo, pues la gente desconfía de la política y, por supuesto, de los políticos. Es así, de profundo, de difícil de resolver y, al mismo tiempo, de fácil de entender. Desconfían de la política porque la política no les resuelve sus problemas, porque la política democrática es mucho, pero también es utilidad, ¿eh? Es una forma de resolver los problemas de la gente. Este es nuestro problema. Y luego es verdad que hay cosas añadidas. Se imponen a la gente sacrificios que la gente ve que no van a ningún sitio. Se imponen sacrificios algunos que no tienen nada que ver con la crisis, sino a otros. Todo esto es verdad. Y a los socialistas nos reclaman al mismo tiempo ser útiles y hacer oposición. Las dos cosas, pactos y consensos. Y este es el fondo que os quería decir. Veréis, hay muchas definiciones de democracia. Muchas. Me vienen a la cabeza las de Churchill, que era un tipo que definía la democracia en cada discurso que hacía, ¿no? Y que dijo eso, es el peor sistema del mundo, salvo, ¿no? ¿Os acordáis, no? Y lo del lechero, que a mí me gustaba muchísimo, a los ministros del Interior les encanta la del lechero, esa de, ¿no? La democracia, ¿sabéis?, es el régimen en el que uno sabe que si llaman a tu puerta a las 5 de la mañana siempre es el lechero. Pues bien, eso, bueno. Os voy a dar la mía para esta, que me permiten los politólogos, Enrique, la mía. Democracia es un sistema en el que juega el gobierno, la oposición y el consenso. Las tres cosas. Todo eso es democracia.
Gobierno, oposición y consenso. Eso es democracia, ese juego complicado. Y cuando la democracia tiene problemas, y es el caso, todos los actores tendrían que esforzarse porque todo esto funcionara lo mejor posible. Eso significa que el Gobierno tenía que ser más escrupulosamente democrático que nunca. Por eso el rechazo que me provoca esa expresión de Gallardón, ¿os acordáis que trajo otra vez Aznar a la palestra cuando dijo vamos a ir sin complejos en la ley del aborto? ¿Os acordáis de esa expresión? Eso es tremendo. Sin complejos, eso es tremendo. Significa algo así como paso de todo. Esto es lo que está diciendo Gallardón. Como tengo mayoría absoluta, impongo mis reglas. Pues bien, le digo a Gallardón, te vas a encontrar con los socialistas defendiendo la libertad de las mujeres para decidir sobre su embarazo. Te vas a encontrar. Por tanto, al Gobierno hay que pedirle que sea más escrupuloso que nunca con las formas democráticas. A la oposición también. Tiene razón, Amelia. Tiene razón, nos tienen que pedir que seamos escrupulosos con las formas democráticas, que ejerzamos la oposición dentro de los cauces de la democracia, que todos sabemos lo que significa. Y eso a veces, pues eso, te lo agradezco que lo hayas dicho tú y así puedo remitirme a ti, pero en realidad quería decirlo yo. Y tercero, el consenso, que es muy importante. El consenso es parte del juego democrático. La buena democracia es aquella en la que los grandes partidos hacen consensos sobre las normas que nos afectan a todos, a la convivencia. Estas son las tres cosas. Por eso yo sostengo, y lo vuelvo a defender hoy aquí, que si queremos o nos preocupamos como estamos por la democracia, lo que tenemos que hacer es, en nuestro papel actual, ejercer lo mejor que podamos el papel democrático que nos otorga el sistema, que es una buena oposición y ofrecer consensos cuando creemos que los consensos son precisos justamente para reforzar la democracia. Dos cosas os diré. El otro día empecé a decirle a Rajoy un argumento que no me dio tiempo por estos debates terribles de 3 minutos que decía Enrique, pero que me parece muy de fondo. Veréis, la estrategia del PP consiste en ningunear nuestras alternativas. Las ningunean, las ponemos encima de la mesa. Son sensatas, y es verdad que algunas no solo sensatas, es que son muy buenas y acabarán aplicándose. Y, de hecho, el PP tiene una larga historia de aplicar las nuestras y luego hacer como si fueran suyas, ¿no? La primera es ningunear. Siempre me ha parecido poco democrático ningunear las propuestas de la oposición. Pero os digo, ahora, cuando hay una crisis muy profunda en la democracia, es mucho menos democrático que nunca, porque le está negando a los ciudadanos el debate entre oposición y gobierno. Es decir, el debate entre la realidad del que gobierna y la alternativa del que propone. Y ese debate es la esencia de la democracia. Y es ese debate el que permite a la gente tener optimismo, en este caso, si es que hay que cambiar, en el cambio. Por tanto, hay algo muy profundo en esto de, oiga, escúchenos. No tratamos los socialistas de que el Gobierno nos haga más caso o menos. Tratamos simplemente de poner en valor que hay fórmulas distintas para salir de la crisis, porque eso, compañeros, eso refuerza también la democracia. Por eso hay que hacer todo eso y por eso tenemos que hacer esta alternativa para reforzar la democracia. ¿Dónde voy? Y termino con esta reflexión un tanto teórica, pero que tiene un fundamento de fondo. Voy a que cuando uno está preocupado por la democracia, lo que tiene que hacer es practicar la mejor democracia todos los días, en su tarea, exigírsela al Gobierno, llevarlo a cabo como oposición y formular consensos cuando estos consensos forman parte del núcleo esencial de la democracia. Eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a mantener durante los próximos años. Voy a las propuestas rapidísimamente. Veréis, en las propuestas que hemos hecho, que vamos a discutir estos días, yo creo que hay 3 grandes objetivos y un instrumento. Los objetivos se han mencionado ya. El primero es transparencia. El segundo es participación. Y el tercero es una cosa que se llama dación de cuentas. Dación de cuentas. Las 3 cosas me parece que son los objetivos de esta reforma democrática que proponemos. Transparencia, participación y dación de cuentas. Y el instrumento que tenemos es la red, cualquiera que sea la forma de ejercer o de ejecutarlo, la red.
esta fórmula, estas 1000 alternativas de comunicación directa con los ciudadanos que hoy tenemos al alcance de nuestra mano y que son un reto para la democracia y una fantástica oportunidad para la democracia, que los demócratas deberíamos utilizar hasta el final. Fantástica oportunidad. Transparencia, veréis, transparencia. Transparencia es la clave, es la mejor forma de prevenir y la mejor forma de perseguir y la mejor forma de curar. Transparencia, transparencia de todo, transparencia de todos y transparencia todo el tiempo. Esa es nuestra posición. De todo, de todos y todo el tiempo. Eso es lo que vamos a defender. En una ley que, ya os digo, para que nadie se llame a engaño, vamos a intentar pactar con el Gobierno. Sería bueno que una ley de transparencia se pactara entre los dos grandes partidos, uno gobierna y el otro va a gobernar. Sería muy bueno. Con el resto también, con todos. No estoy excluyendo a nadie, pero sería muy bueno. Ahora, repito, transparencia de todo, de todos y todo el tiempo. Esa es la fórmula que ofrecemos y está bien detallada y habla de partidos y habla de la Casa Real y habla también de la Iglesia, sin ánimo vindicativo, que nadie entienda que estamos... no, simplemente porque tiene fondos públicos, ¿no?, como los sindicatos y como los partidos y como las asociaciones que se nutren de fondos públicos. Segundo, participación. Y la participación es clave. Dentro y fuera de nuestro partido, la participación es clave. Lo han dicho los ponentes, no voy a insistir. Nosotros tenemos distintas ofertas. Yo os voy a recordar aquí una que me parece fundamental porque supone un compromiso parlamentario que afecta a Soraya, que está tomando buena nota. Vamos a ver, en el papel que estamos discutiendo hemos dicho que vamos a proponer una ley de participación. La vamos a hacer y la vamos a llevar al Parlamento antes de que acabe el año. Una ley de participación, donde tenemos 3 ámbitos a desarrollar. Uno, se ha dicho aquí, la participación en el Congreso y en el Senado, que hay que impulsarla sin miedo. Hemos hablado, ¿os acordáis del escaño 351 en el Congreso? El escaño 351 es una forma de describir las muchas maneras que tenemos de incorporar a la gente a la tarea parlamentaria, de iniciativa, de crítica, de propuesta, y esta iniciativa, desde luego, tiene que ver con la iniciativa popular, pero tiene que ver también con las proposiciones no de ley, con las preguntas, con los informes. Todo eso es Parlamento abierto, Congreso y Senado. Algunas comunidades autónomas, veo aquí a Mario, ya lo tienen en sus estatutos de autonomía. Segundo, la iniciativa popular, que vamos a estimular y a potenciar de 1000 maneras, que es verdad que es una buena fórmula para que la gente haga propuestas, iniciativa que deben ser defendidas en el Parlamento por aquel que las hace, no por el Parlamento, o por el Congreso, o por el grupo parlamentario, no, por quien las hace. Iniciativa que hay que, entre otras cosas, facilitar. Creo que es así, la Constitución dice 500.000 firmas, ¿no, Ramón? No puede ser, es una barbaridad. Aparte de que hay que facilitar que la gente las consiga, tiene que ser la mitad o menos de la mitad, por tanto hay que cambiar la Constitución, que, por cierto, hay que cambiar la Constitución, compañeros, con medida, con mesura, pero hay que cambiarla. Y tercero, el tercer sector. Ese tercer sector que se está consolidando, que es una forma de participación social que nos es especialmente querida y que vamos a recoger en la ley. Por tanto, una ley que va a estimular la participación en el Parlamento, que va a estimular las iniciativas populares en materia legal y que va a estimular el tercer sector y que presentaremos a final de año, porque creemos que, al margen de las reformas de fondo que hay que hacer, hay también que tomar decisiones ya, en este momento, que impiden o que tienen que impedir que el Gobierno siga deteriorando la calidad de nuestra democracia. Y, finalmente, es verdad que para hacer muchas de estas cosas hace falta consenso. Hace falta consenso. Para otras no, para las que afectan a nuestra casa no hace falta consenso. Bueno, lo retiro. Hace falta el más difícil de los consensos, que es el nuestro, el interno. ¿Os acordáis? Fue en Sevilla donde dije lo de cambio y unidad. Pues eso, no es fácil. Pero, compañeros, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer sin prisa, o mejor, con prisa, pero meditadamente, que no es incompatible. Y la forma de acompasar la prisa que tenemos para hacer estos cambios con la prudencia que los debe iluminar es la participación. Es que todos participéis. Pero estos cambios, compañeros, hay que hacerlos.
empezando por el de las primarias abiertas, que ya está. Lo digo porque me preguntan una y otra vez, ¿habrá primarias abiertas? Que sí, que eso lo decidimos en Sevilla. En Sevilla decidimos que había primarias abiertas, entre otras cosas, porque lo propuso el que resultó ser secretario general elegido en aquel Congreso. Primarias abiertas. Ahora hay que discutir cómo las hacemos, pero eso ya lo hemos decidido. Pero hay que hacer muchas otras cosas, muchas. Y hay que hablar de nosotros mismos. Toni, que nos ha dado algunos consejos bien interesantes, ha dicho una cosa de las causas y la casa, que voy a recoger para acabar ya mi intervención. Yo creo que el partido tiene que reflexionar, y lo está haciendo intensamente, sobre cómo nos elegimos. Esto es muy importante. Siempre hemos sido los más democráticos y vamos a seguir siéndolos, entre otras cosas porque nuestro electorado nos lo exige. Uno no puede dejar de observar con estupor cómo, Rodolfo, han cambiado en el País Vasco al líder, a su secretario general, ¿no? Han quitado a Basagoiti, que se ha ido, por cierto, bueno, que se ha ido. Han quitado a Basagoiti y han puesto a Arantxa Quiroga, se llama, ¿no? Y lo han hecho en una cenita, ¿no? Es verdad que han dicho luego, igual lo llevamos después a una asamblea. Esto nosotros, compañeros, no lo vamos a hacer nunca. Entre otras cosas porque nuestros militantes no lo perdonarían y harían bien. Yo sería el primero en romper el carné si alguien me impusiera a mi secretario general, y en segundo lugar porque nuestro electorado tampoco nos lo perdonaría. Por tanto, esto de que ellos no lo hagan no nos vale, ¿sabéis? No. Otra cosa es que queramos que lo hagan también y que sería bueno para la democracia que todo el mundo eligiera, pero no, nosotros a lo nuestro. Lo nuestro es seguir cambiando, mejorando la participación, pero repito, lo más importante, lo de dentro lo es mucho, que nadie me entienda mal, es lo de fuera, lo de fuera. Lo importante de las casas del pueblo no es solo cómo las hacemos habitables, es cómo las hacemos atractivas. Y lo importante de las puertas de las casas del pueblo no es abrirlas para que entre la gente, que lo es abrirlas para que la gente salga, que esto es mucho más importante. Esto es lo que tenemos que discutir, y sobre esto hay muchas propuestas que conviene revisar. En resumen, esperamos todos mucho de este día, desde luego yo el primero. Creo que este diálogo se inscribe en un cambio profundo que le estamos dando a nuestro proyecto político, también a nuestro proyecto político interno, y espero que todo salga bien y que hagamos no una revolución, sino lo más revolucionario que se puede hacer en este momento, que es justamente una evolución inteligente, pero cambios para hacer frente a la luminosis que tiene nuestra institución, nuestras instituciones, y también a las dificultades que tiene nuestro partido. Y termino ya diciendo una cosa, antes de que se me olvide. Sí, os lo confieso, algunas de estas cosas no las habíamos propuesto antes, y es justamente por eso por lo que lo vamos a hacer ahora. Gracias, compañeros, y gracias, compañeras. Muchas gracias, Alfredo. Como estamos en un diálogo abierto, ahora hay compañeros y compañeras que han pedido tomar la palabra. No sé si prefieres que se hagan todas las intervenciones en conjunto y finalizas con tu intervención, o quieres contestar una por una, como tú desees. Creo que es mejor en conjunto porque hay otra mesa detrás y que nadie se sienta mal. Contestaré a todos, pero si no es que nos comemos el tiempo. De acuerdo, y por esa misma cuestión de tiempo pido a los compañeros y compañeras que van a intervenir que expongan sus ideas de una forma concisa, por responsabilidad y por solidaridad con el resto de compañeros que quieren intervenir. En primer lugar, tiene la palabra Nino, nuestro secretario general de las Juventudes Socialistas de España. Buenos días Bien. ¿Esto va? Espero que se te haya pasado ya el disgusto del partido de ayer. Yo voy a hacer dos reflexiones rápidas para conocer tu opinión. Hoy celebramos el cuarto diálogo sobre democracia y hablamos de otra democracia, que es el hashtag en el Twitter, y hablamos de otra democracia en un momento en el que en la calle el término desafección política lo escuchamos a diario prácticamente. Un término
que desde mi punto de vista no es el adecuado. No podemos hablar de desafección política cuando hoy la gente habla más de política que nunca, porque la gente sí habla de política. Por tanto, comenzar indicando que a mí ese término de desafección política realmente no me gusta y creo que no es el adecuado. En tal caso, tendríamos que hablar de desafección para con los partidos políticos, de desafección para con las instituciones democráticas o de desafección para con la democracia tal y como la conocemos hoy en día. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre esto, y yo creo que lo has explicado muy bien, Alfredo, porque la ciudadanía ha dejado de percibirnos como algo útil. La ciudadanía ha dejado de percibir a la política, a los partidos políticos, como algo útil. La ciudadanía hoy en día cree, una gran parte de la gente, que la política no es capaz de arreglar sus problemas, como tú decías, ¿no? Concretamente, la gente cree que da igual que gobierne la derecha o la izquierda, o que da igual que gobierne el PSOE o el Partido Popular, que desde la política no se va a ser capaz de combatir a los mercados financieros, o que da igual que gobierne la derecha o la izquierda, que desde la política no se va a ser capaz de combatir al FMI, a la Troika. En definitiva, que la política no es capaz de solucionar los problemas de la gente. Y cuando la ciudadanía considera que la política, que los partidos políticos no es capaz de dar soluciones, es cuando dejan de vernos como algo útil. Y cuando dejan de vernos como algo útil es cuando se produce esa desafección que hoy en día tenemos. Por tanto, primera reflexión, que quería conocer tu opinión, creo que uno de los principales retos que tenemos por delante es ver cómo somos capaces de conseguir que la ciudadanía vuelva a percibir, vuelva a tener la convicción de que la política es la única herramienta capaz de arreglar los problemas de la gente y de que la política es algo muy útil porque, como sabemos, así lo es. Y, en segundo lugar, la segunda reflexión, que ya me has escuchado decir alguna vez, pero considero que este diálogo, el diálogo sobre democracia, es el foro adecuado para hacer esta reflexión, que es el que para mí, y sabes que es mi opinión y siempre lo he dicho, es el principal problema que tiene el partido. Yo soy de los que cree que nuestro principal problema no es cómo nos elegimos o nos dejamos elegir, que hay que hacer cambios, habrá que hablar de ello, claro que sí, pero creo que no ese es el problema. Nuestro principal problema es que el debate político en España ha cambiado. Por primera vez en estos últimos 30 años el debate político ha cambiado. El debate político ha dejado de ser izquierda y derecha y se ha convertido en arriba y abajo. Por primera vez hoy el debate político no es de valores, de ideología, de izquierda, derecha, sino de arriba o abajo. La ciudadanía tiene la convicción de que en este país hay tres élites y que entre esas tres élites hay un conchaveo enorme y una impunidad jurídica tremenda. Y esas tres élites son la élite financiera, la élite judicial y la élite política. Y la ciudadanía nos ve como los de arriba, pero lamentablemente los de abajo es nuestra gente, es la gente humilde, la gente que está sufriendo los recortes. Y cuando nuestra gente, los de abajo, nos ven a nosotros, al Partido Socialista, a los dirigentes del Partido Socialista, como los de arriba, es cuando un partido con las características propias, como el Partido Socialista, un partido de vocación mayoritaria de gobierno, sufre problemas y tiene las dificultades que tenemos a día de hoy. Y ese es el principal problema estructural que tenemos en estos momentos, que el debate ha dejado de ser izquierda y derecha en la calle, es arriba y abajo, es la gente que está sufriendo los recortes, la gente que lo está pasando mal contra esas tres élites, contra esas élites que no sufren la crisis, en definitiva, la gente que lo pasa mal contra la política, contra los políticos. Y ese es el problema que tiene el PSOE. Y, como decía antes, no es que no haya que hacer cambios ni que no haya que hablar de otras cosas, pero es ese y no otros asuntos de cómo puede ser, cómo y cuándo o de qué manera nos elegimos. Y a mí me preocupa. Por tanto, entiendo que lo que tenemos que conseguir, lo que tenemos que hacer para solucionar dos problemas fundamentales. El primero de ellos, para que la gente nos vuelva a ver como algo útil, para que la gente vuelva a ver a la política, a los partidos políticos y al Partido Socialista como algo útil, y para que la gente deje de vernos como los de arriba, porque no lo somos, es cambiar el partido para cambiar el país, liderar los grandes debates que hay en la calle y, como decía Javier, tener un proyecto serio, riguroso, tener fondo, porque no vale con 4 eslóganes, ni tan siquiera vale, como nunca valió, con ver la política en imágenes. Nada más. Muchas gracias, Nino. Tiene la palabra la compañera María Luisa Carcedo. Muchas gracias, Irache. Estamos hablando de calidad democrática. Estamos hablando de desafección de los ciudadanos y estamos pensando cómo enfocar todo este conflicto. Yo empezaría diciendo que la calidad de la democracia tiene dos componentes básicos. El primero es la legitimidad
de la representación política, y el segundo es la eficacia. Estamos dándole muchas vueltas a la legitimidad, a la mejorar la representación, a la politics, que decía antes Enrique. Pero eso está muy bien implicar a los ciudadanos que sean responsables, que sean partícipes, que se les oiga cada vez más, que piensen que lo público es suyo y es para su futuro y el de sus hijos, pero está llenando la agenda política la politics. Es decir, está llenando la agenda política el escenario de la confrontación política y de la anécdota en muchas ocasiones. Y yo creo que tenemos que hacer énfasis y poner el acento en la eficacia de la política, en la eficacia de la gestión pública. Ahí tenemos nosotros mucho que aportar, mucho que decir, mucha coherencia que incorporar al debate político, porque es lo que afecta realmente a la vida de todos los ciudadanos, no solo de los que participan en las redes, no solo de los que tienen más interés en la política, sino de todos y cada uno de los ciudadanos, que son, en definitiva, luego los que forman ese espacio público y los que van a votar y los que van a decidir. Por tanto, hacer mucho énfasis en la eficacia como parte básica de la calidad de la democracia, y que esa decepción de la eficacia de lo público genera también la desafección de la que estamos hablando de las instituciones y de la eficacia de la política. Y ya quiero hacer otra reflexión en consonancia con esto, también con la eficacia de nuestro partido. La eficacia, que también es fundamental, que no nos perdamos en corrientes que nos obligan o nos orientan o nos aconsejan a modificar nuestra organización y nuestra manera de entender nuestro papel en la política. Frente a una organización potente, como son los adversarios políticos, el principal adversario político, que consigue eslóganes muy fáciles de conectar con el sentido común de la gente, como ese que mencionaba Javier, de no podemos gastar más de lo que tenemos, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que ser también un partido eficaz para conseguir llegar a los ciudadanos y ser un instrumento, el instrumento que en el que ellos vinieron confiando muchos años, y que todavía somos, como dicen las encuestas, el partido que despierta mayores simpatías y también el partido que más se identifica con su manera de entender la posición ideológica en la sociedad. Seguimos siendo el partido que más se identifica con la autoposición ideológica de los españoles, y es donde ubica al PSOE. Son dos valores, dos activos muy importantes sobre los que construir nuestro papel y el papel de nuestro partido en la sociedad. Por tanto, adoptemos todos los instrumentos modernos, útiles y eficaces, pero tengamos en cuenta nuestra propia identidad y nuestro origen, de dónde venimos y cuál es nuestro papel en la sociedad. Muchas gracias. El papel de moderadora no siempre es grato, y en esta ocasión lo que me corresponde es insistir y pedir a los compañeros que van a intervenir que sean breves, sobre todo porque no me gustaría que alguna persona no pudiera tomar la palabra por problemas de tiempo. Susana Martínez, la palabra es tuya. Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Voy a intentar ser lo más breve posible, aunque sí que es cierto que si queremos hacer debates en profundidad sobre la participación, debemos participar activamente. Soy coordinadora de la Organización Sectorial de la Sociedad de la Información del Partido Socialista de Madrid, con lo cual voy a hablar un poco del tema de la participación y cómo fomentarla. Creo que es importantísimo que para fomentar la participación digamos que hacemos participación y sea así. No podemos generar estructuras que sean anacrónicas con facilitar la participación
en dichas organizaciones. En cuanto al tema de la militancia, yo creo que la militancia es un valor muy importante al que hay que reforzarle con las herramientas necesarias. Parte de esas herramientas básicas y fundamentales son las nuevas tecnologías, no solamente las redes sociales, efectivamente, sino las herramientas tecnológicas y la formación y el comportamiento, porque si no estaremos avanzando en dos niveles diferentes y me parece que no sería nada justo si luego queremos exportar externamente también un modelo en el que la participación de los simpatizantes pueda ser también tenida en cuenta. Con lo cual, me parece clave para la participación sentar unas bases muy claras de cuáles son las estructuras que facilitan esa participación. Que cuando vayamos a participar realmente sintamos que tenemos capacidad de decisión en muchas de las ideas y proyectos que se debaten dentro de este partido. Muchas gracias, Susana. Soraya Vega. Buenos días, compañeros, compañeras. Bueno, mi intervención y lo que te traíamos y traíamos desde las Juventudes Socialistas, en tu intervención, Alfredo, pues nos ha quedado ya bastante claro la contundencia que has mostrado con respecto a la Iglesia y a las confesiones religiosas. Entendemos desde Juventudes, no obstante, que si hablamos de transparencia, que se nos llena la boca mucho ahora de hablar de transparencia de los gobiernos, de los partidos, pero también de transparencia de la Iglesia católica, en este caso, que es la confesión religiosa más importante en este país. Además, porque recibe unos 6.500 millones de euros al año y porque si la Iglesia se está tomando ahora mismo la libertad de entrar en cuestiones de Estado, pues el Estado también tiene que entrar a controlar en qué se gasta ese dinero. Por parte de Juventudes, pues nada, decirte que muy satisfechos en ese sentido y que esperamos que sea debatido en profundidad y que cuando lleguemos al Gobierno se tomen las medidas que se han de tomar con respecto a la Iglesia. Nada más. Gracias. Gracias, Soraya. Creo que has planteado una cuestión que no solo por parte de Juventudes, sino por una gran mayoría de la militancia de este partido suscribiríamos al completo. Lola Carrión, tienes la palabra. Hola, compañeros, compañeras. Yo me traía aquí unas ideas para hacer prácticas, escritas, y las voy a decir en nombre de la gente del Partido Socialista de Madrid. La primera de ellas es la idea que queremos insistir de que la mayoría de los políticos somos gente honrada. Me incluyo, aunque nunca tengo claro qué es lo que soy yo exactamente. Sorprende que cuando la corrupción afecta al PP, toda la política está en crisis y todos somos corruptos, y en cambio cuando la corrupción en alguna ocasión nos salpica a nosotros, los corruptos, pues somos los socialistas. Tenemos ahí alguna propuesta, por ejemplo, que en la ley del gobierno o en las leyes de gobierno se regulen los requisitos para ser nombrado miembro del gobierno y alto cargo, y entre ellos el asunto de que no lo puedan ser los condenados ni los acusados. En segundo lugar, queremos decir que ese discurso es en sí mismo corrupto, porque es verdad que hay un nuevo leviatán en el siglo XXI, que es el capital financiero, y por consiguiente de lo que se trata es de decir que la única alternativa eficaz posible es precisamente las decisiones que nos imponen los tecnócratas o los mercados. Pero dicho esto, hay que limitar el endeudamiento de los partidos y dar las cifras.
a la ciudadanía de lo que debemos. En tercer lugar, yo creo que es muy importante señalar que toda la lucha contra la corrupción lleva la marca socialista. Todas las reformas legislativas y medidas que se han puesto en marcha y que conocéis perfectamente se han hecho durante los mandatos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que decirlo, es importante porque así va a seguir siendo también en el futuro. Ya que unos comentarios nada más para decir que tenemos que avanzar en algunos aspectos. Por ejemplo, no es suficiente el tema de que los condenados no vayan en las listas. Creemos que los acusados en juicio oral tampoco. Y pensamos que en el tema de los imputados no debe decidir la Comisión de Ética caso a caso, sino que, como consecuencia de estos debates que tenemos, debe existir un criterio claro que, por ejemplo, se nos ocurre que puede ser por el tipo o la gravedad de los delitos de los que esa persona resulte imputada. Nos parece que en este punto hay que dar un mensaje clarísimo y nada confuso a la ciudadanía de que la corrupción en el Partido Socialista Obrero Español no tiene sitio. Gracias. Muchas gracias, compañera. Maru, tienes la palabra y con total libertad. Buenos días, compañeras y compañeros. Primero decir a la organización que nos habéis agrupado todas las intervenciones madrileñas y no hay ningún problema porque simplemente queríamos participar en los diferentes. Lo único que a lo mejor rompemos un poco la dinámica temática, pero no pasa nada. Lo primero decir que, Javier, muchas gracias por lo bien que se respira en Asturias. Viniendo de Madrid, desde luego, da una sensación de libertad y de bienestar que, francamente, nos hace sentirnos, creo que, muy bien a todos. Muchas gracias, Javier. Decir que queremos plantear algunas cuestiones que están relacionadas con algo que ya salía en la mesa anterior y es la importancia que tiene nuestra coherencia, el pensar, decir lo que pensamos y hacer lo que pensamos y lo que decimos que vamos a hacer. Ese debe ser nuestro marco y yo creo que ese es precisamente lo que nos hará recuperar la credibilidad y romper ese desapego al que se hacía referencia en la mesa anterior y seguro que del que se hablará también en alguna de las siguientes. Y en el ámbito de nuestro partido, que yo en realidad era para lo que había pedido la palabra, en el ámbito de nuestro partido también quiero señalar que entre las nuevas formas, entre ese cambio necesario que todos nos planteamos en los procedimientos, en el funcionamiento, hay algo imprescindible. Y lo digo desde una secretaría de organización donde creo que también hemos avanzado mucho y desde luego estamos más que comprometidos en hacer olvidar esa especie de secretarías de organización dedicadas al control orgánico de las agrupaciones, sino más bien dedicadas, por ejemplo, a fortalecer, a impulsar la presencia social de los socialistas y las socialistas en la calle. Por supuesto, en el trabajo institucional, que es nuestro ámbito de expresión y de nuestra acción política, pero en la calle. Por eso quería poner de manifiesto la importancia que tiene el que no solo ningún temor frente a las mareas, sino que formamos parte activa los socialistas y las socialistas de las mareas, que formamos parte activa desde una posición de humildad, de cercanía, de eso que digo yo un poco, me lo han escuchado algunos compañeros y algunas compañeras. Claro, no se puede pretender llegar y decir buenas, ¿dónde está mi sitio en la pancarta? Soy el partido hegemónico de la izquierda. Así no. Sin embargo, como sí se puede, es con un trabajo de hormiga, con un trabajo desde la base, desde el territorio, desde nuestra militancia, a quien yo quiero poner en valor, porque por supuesto que es nuestra militancia. Tenemos que abrirnos, tenemos que ser más, tenemos que crecer y fortalecernos, tenemos que atraer a la participación a mucha más ciudadanía, pero es nuestra militancia quien está
en la calle, quien está dando la cara, defendiendo nuestras siglas, defendiendo al Partido Socialista Obrero Español, defendiendo a nuestros dirigentes, defendiendo nuestras políticas y haciendo realidad algo que es tan imprescindible como que no tenemos que tener una buena interlocución con los movimientos sociales, sino que, en nuestra opinión, tenemos y formamos, y los socialistas y las socialistas en nuestros barrios, en nuestras ciudades y en nuestros municipios, en nuestros pueblos, somos parte activa de los movimientos sociales. Creo que esa es la clave y que esa es una de las cuestiones que nos hará empezar a recuperar esa confianza y esa credibilidad, porque no podemos olvidar en ningún momento que lo que hoy se mueve en la calle, aunque se formule en muchos casos como una posición muy crítica hacia nuestras siglas, hacia nuestro partido, que es lo que a mí me importa, porque de las críticas hacia otros pues se tendrán que ocupar otros, hacia nuestro partido realmente lo que están en la calle es defendiendo los valores del socialismo. Lo que estamos en la calle es defendiendo lo que hemos construido liderados por los socialistas y las socialistas. La sanidad pública, la educación pública, la atención a la dependencia, los derechos y las libertades individuales y colectivas. Esos son los valores que están hoy movilizados en la calle. Por eso es tan importante nuestra presencia ahí, sin ningún miedo y sin tener ningún temor, a pesar de que muchas veces es difícil y hay que escuchar mucho y también ser capaces, con un lenguaje directo, con un lenguaje claro, comprensible para la ciudadanía, de poner en valor y de reivindicar lo que hemos construido. Como aquí se decía también, no tener ningún problema, ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, en asumir naturalmente que sí, pues los errores que hemos cometido. Faltaría más que fuéramos una organización política, que estuviéramos exentos de cometer errores, pero todo lo que hemos aportado, lo que vamos a seguir aportando y, fundamentalmente, cómo tenemos que tener esa posición que se decía muy bien en la mesa anterior, una posición desde la humildad, desde la cercanía y desde la proximidad, pero desde luego sin renunciar en absoluto a un liderazgo compartido en la calle y en las instituciones, a un liderazgo para unos nuevos tiempos, para una nueva forma de hacer política. Y en eso yo me siento orgullosa, creo que como todos nosotros, de nuestra militancia, porque lo están haciendo y están dando la cara. Y bueno, lo quería hablar en partido, pero ya... Muchas gracias, Maru, y termina el turno de intervención. Otro compañero, yo simplemente lo que hago es recoger la petición de palabras que se me ha trasladado y termina el turno de intervenciones, como digo, otro compañero de la Federación Socialista Madrileña, Óscar Iglesias. Sí, ya está. Gracias, Iratxe. Agradecer las intervenciones tanto de Javier como también de Alfredo, el secretario general del partido, y expresamente también el apoyo a nuestra secretaria de organización, que fue expulsada durante un mes, pero a nosotros esos 5 diputados que fueron expulsados el último jueves, con lo cual ya van 6 diputados socialistas expulsados de la Cámara por decir algo que está en la calle, y es que el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid pues es un corrupto. Volviendo al tema de la democracia, existe un divorcio claro entre lo que quiere la mayoría de los ciudadanos y lo que hacen los gobiernos cuando están ejecutando sus políticas en los gobiernos. Y como decía alguno de los intervinientes, hay que comprender bien a la sociedad española para que después demos desde el Partido Socialista con las propuestas adecuadas que calen y volvamos a ser un partido mayoritario. ¿Y cuáles son esas? Pues que 6 de cada 10 ciudadanos, ahora mismo en este país, 6 de cada 10 ciudadanos, pues no les interesa absolutamente nada la política. 6 de cada 10. Y esos 6 de cada 10, mayoritariamente o sociológicamente, son gente que cuadra con el perfil sociológico de la izquierda. Después también, más del 56%, cuando se le pregunta, también hoy, ahora, en esta sociedad, dice que quiere que los gobiernos hagan políticas dirigidas a la igualdad. Más de un 65% es partidario de que el Estado intervenga mucho más en la economía. Y participan poco, pero participan poco en las reuniones de los partidos políticos. En el último año, también en esta sociedad, más de un 91% no ha participado, ni en las de sindicatos, ni en las manifestaciones. Y eso quiere decir
que estamos ante una sociedad que se interesa poco por la política y que participa poco en la política. Y eso tenemos que tenerlo claro cuando intentemos trasladar respuestas en cuanto a calidad democrática. Porque más que calidad democrática, que también está bien, habría que hablar de avance democrático en todos los ámbitos de la sociedad. No solo en el político, avance democrático en lo que se refiere a la economía. Porque los ciudadanos españoles también, ahora mismo, para que tengamos las respuestas adecuadas, pues lo primero que dicen cuando se les pregunta qué hay que hacer para mejorar la democracia es más honradez. Lo segundo, como decía Alfredo, es más participación. Lo tercero es más diálogo. Y lo cuarto que quieren es transparencia en los partidos y en su financiación y que se hagan políticas dirigidas a aumentar la igualdad. Por tanto, yo creo que el Partido Socialista en sus documentos, y viene también en este documento, tendríamos que decir claramente a la sociedad española que lo que planteamos como democracia para el siglo XXI es, por una parte, superar el capitalismo financiero que ha llevado al mayor grado de desigualdad que existe tanto en el mundo como también en España, decirles que para ello es necesario también avances democráticos muy puntuales, algunos vienen en el documento, otros los intentaremos debatir e incluir más adelante, y también, que yo creo que eso hay que repetirlo mucho, avanzar en el concepto de ciudadanía. Hay que avanzar en un concepto de ciudadanía, desde una ciudadanía que está más en precario y más en exclusión por ese modelo liberal, hacia una ciudadanía que puede ser una ciudadanía económica. Y ciudadanía económica en el sentido de que los derechos que ahora mismo aparecen recogidos en las constituciones, pues sean derechos que son efectivos en la vida diaria de esos ciudadanos. Por tanto, nosotros entre las propuestas que planteábamos hoy aquí desde el partido en Madrid, queremos que hablar más también de democracia económica y de mercado social, como hacía el presidente de la comunidad, Javier. Creemos, y así hemos propuesto en Madrid, aunque con el voto negativo del Partido Popular, que la desafección que existe por los ciudadanos es que muchas veces se les promete muchas cosas en campaña electoral que posteriormente no se pueden cumplir o no se cumplen porque no da la gana. Nosotros lo que proponíamos era que hubiera que se modificara la ley electoral para que hubiera la obligación de cumplir el programa electoral. Se puede hacer de varias maneras. Es verdad que la realidad es dinámica. Reprobación de un gobierno que incumple su programa electoral, se puede hacer por un referéndum vinculante o se puede hacer por un plan estratégico, es decir, los puntos fundamentales y estratégicos de ese plan electoral pueden hacer que los ciudadanos puedan llevarlos a los tribunales. Lo de las primarias también ya ha sido aceptado en cuanto a que todos los partidos en la ley electoral pues, hagan primarias para aumentar la democracia interna. Habría que incidir, y que también se ha hecho, en el blindaje de derechos para que esa ciudadanía o esa nueva ciudadanía social pueda disfrutar de esos derechos que aparecen en las constituciones pero que actualmente no están disfrutando. Y aquí nosotros también, en este aspecto, voy a quitar muchos puntos que después haremos, establecemos y hemos solicitado en Madrid, y se podría también hacer a nivel nacional, relacionándolo con el tema de la transparencia, establecer la figura de declaración de impacto democrático. Y esto significaría, lo que acaba de decir Alfredo, de transparencia para todos, en todo momento y a todas las instituciones. Esta declaración de impacto democrático significaría el compromiso de realizar esa transparencia en todo el sector público o para todas las empresas que fueran concesionarias del sector público. Ampliaríamos lo que es la ley de transparencia y llegaríamos a que todo el dinero público, todo ese dinero público, como ha dicho el secretario general, estuviera o pudiera estar fiscalizado por los ciudadanos, pero también por los representantes de los ciudadanos. En cuanto al tema del Senado, pues consideramos que hay que clarificar las funciones del Senado en relación con la modificación o posibles modificaciones de la ley electoral, pero que es fundamental, y así lo hemos discutido en Madrid, que la elección de los senadores siga siendo directa por parte de los ciudadanos. No sería entendible en estos momentos, donde se demanda más participación en algunos ámbitos por parte de los ciudadanos, que se pudieran establecer algunas fórmulas que, siendo legítimas y estando contrastadas en otros estados democráticos consolidados, pues se quitara por parte del Partido Socialista como propuesta esa elección directa de los ciudadanos por otro tipo de elección que también sería representativa y democrática, pero creemos que no tendría cabida en estos momentos. También consideramos, en lo que decía Alfredo, de hacer del Parlamento un ámbito de participación de los ciudadanos, que todos, el presidente del Gobierno es elegido por los parlamentarios, pero que tanto el Gobierno como todos los altos cargos o fundamentales altos cargos que se nombraran, pues antes de efectuarse ese nombramiento tuvieron que pasar por el Congreso de los Diputados. En cuanto a las iniciativas legislativas, estamos de acuerdo con lo que ha dicho el secretario general. Habría que modificar, y hay que hacer más hincapié en modificar, la ley de contratos para que en 3 días, 5 días era el abanico que poníamos nosotros, todos los contratos, subvenciones públicas estuvieran publicadas y de acceso directo a todos los ciudadanos. Y en el tema de la ley de transparencia, creemos que, aunque es cierto que actualmente en la Constitución no aparece reflejado como derecho fundamental el derecho a la información, sí es cierto también que los ciudadanos lo entienden como tal. Por parte, creo que el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, tendría que asumir ese deseo de todos los ciudadanos de que el derecho a la información sea un derecho fundamental en nuestra Constitución, que actualmente no lo es,
para que se pudiera cumplimentar esa transparencia de la cual todos hacemos bandera a partir de este momento. Y por último, y ya acabo, una de las disfunciones que se han producido en todas las democracias ha sido que hay mucho poder de los medios de comunicación en unas democracias occidentales que han hecho que ese poder vaya en detrimento en algunas ocasiones del propio funcionamiento democrático. Aquí nosotros hemos solicitado, y también se tendría que hacer a nivel nacional, poner límites a la concentración empresarial en los medios de comunicación con medidas antimonopolio y condicionales. Y al mismo tiempo mantener y desarrollar un sector público de los medios de comunicación social y, en el caso concreto del Parlamento, dotar a los parlamentos, al Parlamento de la Nación y a los 17 parlamentos autonómicos, dotarles de canales parlamentarios para que la labor que hacen los parlamentarios y también para que la intervención directa que puedan hacer los ciudadanos en esos parlamentos pues pudiera tener la mayor publicidad posible. Hay más iniciativas, pero gracias, Irache, por el tiempo. Gracias, Óscar. Como conocéis el procedimiento de estos diálogos, esto es un proceso abierto que continúa la posibilidad de debate, de participación, de debate interno dentro de las agrupaciones, traslado de ideas, de opiniones, es decir, que esto es un paso más hacia un proceso abierto todavía en el tiempo y que finalizará, como conocéis, en el mes de octubre. Creo que habéis puesto encima de la mesa ideas muy interesantes y, por supuesto, estoy segura que Alfredo querrá hacer alguna reflexión al respecto. Bueno, muy brevemente, para dar paso a la siguiente mesa, haré algún comentario sobre la desafección a la que se han referido tanto Nino como Óscar Iglesias. Bueno, es verdad que existe, muy profunda. Yo creo que el dato más significativo de todas las encuestas que estamos viendo, y seguramente el único en el que coinciden todas, es que la sociedad española está atravesando una crisis de pesimismo espectacular. Y, como os decía en la intervención que he hecho, pesimismo te lleva a desconfianza y te lleva a alejamiento. Es toda la misma cadena de razonamiento, ¿no? Os lo decía antes, si la política no resuelve mi problema, sencillamente desconfío de la política y desconfío de aquellos que la ejercen, que son los políticos. Esta es la ecuación que tenemos que romper, que no es nueva, no es nueva. Os recuerdo que Mariano Rajoy tuvo mayoría absoluta con unas encuestas donde tenía el 80% de desconfianza del conjunto de los ciudadanos, que es algo que a los que hacen y les gusta tanto hacer datos y cifras deberían pensar. El sentimiento es muy profundo y, como todos los sentimientos profundos, de rechazo profundo, es contradictorio. Os lo he dicho en alguna ocasión, el mismo ciudadano que te pide acuerdos y consensos, por la mañana, por la tarde te pide que les des caña y que no pares de insultarles gravemente por lo que están haciendo. Es el mismo ciudadano y probablemente los dos sentimientos reflejan lo mismo, que es la petición a los políticos de que arreglemos la situación. Ese es el asunto. Yo supongo que vosotros vais mucho más por la calle que yo, pero yo he notado, no es que la calle me parezca el sitio estadísticamente más representativo, no lo es, ciertamente, se acercan solo los que quieren, pero yo sí he notado cómo ha cambiado el clima social en relación a los socialistas, desde una crítica nunca airada, pero sí consistente, hacia lo que ahora te dicen más a menudo, que es simplemente hacer algo. Esto es lo que me llega a mí más frecuentemente, gente que se acerca y te dice, oye, arreglad algo, haced algo, solucionad esto. Hay quien te dice paradlos, lo cual ciertamente es difícil con 110 diputados, pero en todo caso, si os dais cuenta, todo refleja el mismo sentimiento. Y es en este sentimiento en el que hay que trabajar, o con esto. Decía alguien en la mesa que la política es hacerse cargo del sentimiento de los ciudadanos y de su estado de ánimo, creo que ha sido Ignacio, y yo estoy de acuerdo. Por tanto, esto es lo primero que tenemos que entender. ¿Y cómo se combate esto? Maru también lo señalaba, con empatía, con cercanía y con alternativa. Y ya sé que una alternativa no cala a la primera, pero nosotros los socialistas sabemos mucho de lo que es insistir, insistir, insistir. Si son buenas y lo son, si están pensadas y lo son, si son posibles y lo son, porque muchas de ellas son alternativas que están simplemente en otros países puestas en marcha y funcionan, lo que tenemos que hacer es defenderlas una y otra vez. Empatía, alternativa y humildad.
Esta es creo que es la pócima, si me permitís la expresión, que tenemos que emplear de forma insistente para hacer frente a este grado de desafección que sin duda existe con la política y con los políticos y también con el PSOE. Decía Nino, y voy acabando rápidamente, esta cosa del PP y el PSOE, que es muy exasperante para nuestros militantes y que es verdad que es un argumento que está extendidísimo. Y es cierto que tiene una réplica diaria contundente. ¿Cómo se puede predicar de dos partidos que son lo mismo cuando uno está desmontando lo que hizo el otro? Este sería el argumento. ¿Cómo pueden decir que somos lo mismo los que montamos la sanidad universal que aquellos que la están privatizando? ¿Cómo pueden decir que somos lo mismo los que garantizamos la igualdad de oportunidades de aquellos que hacen una ley justamente para cargarse la igualdad de oportunidades? No es que seamos distintos, es que somos radical y frontalmente distintos. Este es un argumento evidente, pero que, sin embargo, hay que insistir. Y el segundo argumento que hay que emplear es lo que hacemos donde gobernamos. Gobernamos en Andalucía, gobernamos en Asturias. Veréis, ahora estamos discutiendo si pactamos, si no pactamos, si acordamos, si no acordamos. Nosotros hemos defendido que creemos que hacen falta grandes acuerdos, porque hay grandes cambios que hacer y porque no queremos que nos los hagan con una factura ideológica y aprovechando una crisis, que es lo que están haciendo una y otra vez para poner su modelo encima de la mesa. Pero tenemos que argumentar que nosotros, donde gobernamos, lo hacemos de otra manera. Aquí en Asturias hay un acuerdo con los sindicatos y con los empresarios para abordar el problema que tiene Asturias, que es el empleo, el desempleo y la industrialización o reindustrialización o el impulso de la industria. Aquí hay un acuerdo. En Andalucía hay hasta 9 acuerdos, uno marco del cual han derivado 8 acuerdos distintos de sectores sociales, de sindicatos y empresarios. Javier y Pepe están tratando de hacer frente a una crisis durísima, sumando lo mejor del conjunto de las sociedades que están en este momento dirigiendo políticamente. Esa es una diferencia fundamental. Y tenemos ayuntamientos. Y estamos en Canarias gobernando, me lo recuerda el compañero, y es verdad, estamos gobernando en Canarias y si os dais cuenta las políticas que se están haciendo en Canarias reproducen nuestras pautas de comportamiento y el vicepresidente de Canarias, que es el consejero de Educación, no ha consentido bajar las ratios para no perjudicar justamente la igualdad de oportunidades, la de los alumnos que más sufren cuando bajan las ratios escolares. Esto es lo que tenemos que hacer. Proyecto y demostrar que estamos gobernando de forma distinta. Voy terminando ya haciendo una referencia a la eficacia que me parece fundamental, que decía María Luisa, esto de la utilidad. Cuando hay una crisis tremenda como la que hay, la utilidad se convierte en un paradigma fundamental de la acción política y por eso tenemos que ser eficaces. Y por eso, como decía Javier, tenemos que hacer propuestas solventes, creíbles. Y no nos importe importar, sabéis que lo digo con mucha frecuencia, no pretendamos ser adanistas. Si es que los países que están sufriendo crisis están haciendo reflexiones como las nuestras, si es que hay un Partido Socialista Europeo donde estamos todos, que está todo él pensando en lo mismo, no nos importe decir, oiga, estamos proponiendo medidas para combatir el desempleo que son las mismas que se han puesto en Alemania. No, al revés, aprovechemos que la red, Tony, te permite conocer todo lo que todo el mundo está haciendo. Sumemos lo mejor, desde luego de nuestra familia, pero no solo de nuestra familia, alternativas creíbles, posibles y, sobre todo, que defendamos a capa y espada. Y termino ya con una reflexión sobre la corrupción que hacía Lola. Es evidente que lo que dices tú, cuando hay un problema de corrupción del PSOE, es la corrupción del PSOE. Y cuando hay un problema de corrupción del PP, es la corrupción de los políticos. Esto es así, este es un lema que funciona. Y es verdad que están abordando el caso de corrupción más importante que ha habido en la historia de la democracia española. Y en Madrid lo sabéis bien, porque Gürtel es, sobre todo y ante todo, una trama madrileña. Y es tremendo. Dicho esto, la percepción que existe es injusta. Es que en esto hay pocas diferencias. Las hay, pero hay pocas. Es injusta. Pero nosotros tenemos que tratar de pelear contra esa percepción. Y la fórmula es poner encima de la mesa, 1, comportamientos. El PSOE tiene que ser radical, comportamientos. Y segundo, prevención. También me lo habéis oído decir muchas veces, prevención. Compañeros y compañeras, y aquí me dirijo a los militantes del partido. A veces todos tenemos sospechas fundadas. Cuando es así,
hay que amputar, sin ningún tipo de duda. Y la prevención es lo mejor que podemos hacer y por eso la transparencia. Prevención es transparencia y transparencia es eso, que se sepa todo y que todo el mundo pueda, si me permitís la expresión, hurgar en todo. Eso hará que la gente se corte. Sabéis que yo era partidario, y lo soy, lo defendemos aquí, de poner una suerte de unidad de asuntos internos en la Administración. Lo digo con franqueza, soy partidario de hacerlo, porque creo que hay que impedir a la gente que lo haga. Una vez que un político se sienta en el banquillo, el mal ya está hecho, aunque le condenen a muchos años, aunque no salga de la cárcel, el mal ya está hecho, por tanto hay que tratar de que no lo haga. Y para no hacerlo hay que organizar bien y hay que meter miedo al que tiene tentaciones. Es así de dura la vida. Hay que quitarle las tentaciones a los que la tengan. Y eso se llama, entre otras cosas, transparencia y que alguien pueda aparecer un día por tu despacho y decirte, compañero, amigo, director, secretario, dame tus cuentitas. Es así. Implacables, compañeros. Gracias por todo y buena conferencia.